neoproteccionismo, ingresar otra vez a lo que estábamos avanzando en referencia a la economía política de la política comercial, para conectar lo que hemos visto respecto a lo que estamos avanzando y que se entienda un poquito mejor, ¿de acuerdo? Bien, entonces empezamos con recordando un poco que entre las barreras no arancelarias, además de la cuota de importación, estaban estas relacionadas con las restricciones voluntarias de exportación y las regulaciones técnicas administrativas. También hemos avanzado lo que son las remuneraciones, las regulaciones técnicas y administrativas y los cárteles internacionales. Luego el dumping, tanto persistente, depredador como esporádico, los subsidios a la exportación, y nos habíamos quedado acá, ¿no es cierto? Para recordar un poquito qué son los subsidios a la exportación, que son pagos directos o el otorgamiento de concesiones fiscales y préstamos subsidiados a los exportadores o a los exportadores potenciales de un país, y o el otorgamiento de préstamos con tasa de interés baja a los compradores extranjeros para estimular las exportaciones del país. Habíamos dicho también que los subsidios de exportación pueden considerarse una forma de dumping, aunque los subsidios de exportación son ilegales. Por acuerdo internacional, muchas naciones los otorgan en forma solapada. Los principales países desarrollados sabemos que extienden a los compradores internacionales de las exportaciones del país préstamos con bajas tasas de interés para financiar la compra mediante organismos como el Banco de Importaciones y Exportaciones, en el caso de los Estados Unidos, ¿sí?, que es un banco. ¿Me están escuchando? Tal vez el audio está un poquito más bajo. Se oye, licenciado, ¿está bien? Está bien, licenciado. Sí. Entonces decíamos que estos créditos con interés bajo financiaban, en el caso de los Estados Unidos, el 5% de las exportaciones de este país y hasta un 30 o 40% de las exportaciones de Japón y de Francia, respectivamente, ¿no? Puede medirse, además, a través de este subsidio a la exportación, la cantidad del subsidio por la diferencia entre el interés por un préstamo oficial y la que se paga efectivamente con una tasa subsidiaria. Veamos, creo que no hemos ingresado al análisis del subsidio a la exportación relacionado con el enfoque parcial, ¿sí? No sé si lo vimos. A ver, si es que no lo vimos, creo que no, ¿verdad? Aquí tenemos... No, licenciado, no lo vimos. Bien, aquí tenemos una gráfica donde tenemos la demanda de exportación del bien X, perdón, la demanda del bien X, la oferta del bien X, el punto de equilibrio precisamente en un precio a 3, ¿sí?, precio de 3, y una cantidad de 30, ¿sí?, una cantidad de 30, vamos a poner acá, si se ve, si lo están logrando ver, voy a poner un poquito más grueso para que se note el grosor, eso es, y acá también para el precio. Entonces ahí tenemos a ese precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. En una economía menor, en este caso en el país pequeño, se produce y exporta, se produce y se demanda, se exporta esa cantidad de bienes y se importa. Bien, entonces, si nosotros partimos, fíjense, de 3.5 al precio de libre comercio de peso BX igual a 3.50, con un subsidio de 50 centavos por cada unidad exportada del bien X. El precio, en consecuencia, si se da un subsidio, va a aumentar a 4 para productores y consumidores domésticos. Es decir, si antes con 3 estábamos en un punto de equilibrio y se producía y exportaba e importaba 30 de X, a un precio de 3.50 de donde estamos partiendo, ¿sí?, fíjense, se demanda 20 de X y se produce 35 de X, ¿sí?, 35 de X, es decir, hay una oferta mayor a la demanda interna y por eso se puede exportar cuando hay una sobreexportación, sobreproducción o un déficit en la demanda, ¿no?, si este fuera el caso. En este caso hay un superávit de producción por encima de la demanda interna y en consecuencia se puede aprovechar para subsidiar la exportación
bajo el enfoque de equilibrio parcial, con un subsidio de 0,50 centavos por unidad exportada, ¿sí? De manera tal que el precio va a aumentar a 4 unidades monetarias, que pueden ser $4, ¿no? A esta cantidad. Va a aumentar, ¿sí? Sin relleno de 3.50 a 4. Vamos a ver, otra vez, lo de siempre. ¿Sí? Vamos a tener ahora un monto de 3.50 a 4. Con 4, si ustedes se fijan, ahora la demanda es mucho menor, ¿sí? 10, obviamente, con un precio mucho más alto, la demanda disminuye y la oferta exportadora, si la oferta exportadora aumenta, si partimos de 3.50, ¿sí? De 35 a 40, ¿sí? Vamos a ver qué voy a hacer. Estamos viendo que esto va a aumentar de 35 a 40. Un incremento de 10 toneladas, 10 cantidad, ¿no? 10 quintales o lo que sea. Entonces, si se fijan, ahora sucede que al pasar de 3.50, ¿sí? ¿Qué pasamos acá? ¿Qué pasó con estos 3.50? Ya no vi, perdón. ¿Sí? Al pasar de estos 3.50 a 4 y haberse disminuido la demanda y aumentado la oferta exportadora, vemos que los productores domésticos y los productores de este país pequeño van a ganar 18.75, es decir, van a ganar el rectángulo A, ¿sí? Aquí está A', el triángulo A', que está acá, o rectángulo, mejor dicho, que lo estamos tocando. Este rectángulo A, que lo podemos poner posteriormente con un cuadradito, a ver, aquí está. Este cuadradito ahí, vamos a poner sin relleno, y para que se note el rectángulo, vamos a poner un color rojo para que se note el cuadrado, ¿no? O el rectángulo, perdón. Y ese rectángulo es lo que los productores domésticos ganan al tener un subsidio de 0,50 centavos, de 3.50 a 4, el precio van a ganar 18.75, calculen ustedes, ¿sí? Se está demandando 10, ¿sí? Y se está aumentando 50 centavos, ¿sí? 10 por 0,50 más el triángulo B, ¿sí? El triángulo B, que le vamos a poner aquí un triangulito, a ver, metemos el triángulo, para que podemos trabajar con eso. Aquí está, este triángulo B, vamos a poner con un contorno, ¿sí? Rojo, sin relleno, ¿sí? Contorno rojo, dijimos, triángulo B, y esta parte C, ¿sí? Esta parte C, que va a ser, vamos a hacer aquí, para determinar esta parte C, esto, todo esto C, más el triángulo, podemos hacer un copy de este triángulo, que está todavía sigue con azul. Ahora sí. Entonces, lo ve y vamos a ponerlo acá. Así. Es el triángulo. Hay un triángulo que es de la misma magnitud o tamaño, si se quiere, de C, ¿no? De C. El triángulo que está ahí, que no tiene ningún, que es parte de C, ¿sí? Que es parte de C. Y aquí tenemos otro triangulito, si se fijan. Otro triángulo. No sé si me están siguiendo, jóvenes, en la gráfica.
Sí, licenciado. Siguiendo. Aquí hay otro triángulo. Ahí. Que es esta. Poner acá. Que es este otro triangulito. Un contorno rojo sin relleno. ¿No? Entonces, todo esto que sé, C, está aquí, aquí le vamos a poner con color azul, para que se note. Todo lo que es C, ¿sí? Más B, triángulo, más A, son 18,75. Ustedes sumen, vayan calculando, a ver, ¿cuánto es A? ¿Me pueden decir, por favor? 5. A es 0,50 por 10. 5. 5. Tenemos 5 ahí. A es igual a 5 entonces. Y luego tenemos B, que es un triángulo. 2,5. Que es 2,5. Más el otro triángulo de C, que también va a ser 2,5, ¿no es cierto? Sí. Más el rectángulo C, que va a ser 7,5. entre 7,5, con eso 10, más el otro triangulito, este triángulo D, 1,25. que es 1,20. Sumen ustedes, es 18,75, ¿verdad? Sí, licenciado. Entonces, eso es lo que los productores de este país pequeño ganan con un subsidio a la exportación de un monto de 0,50 centavos por unidad de cantidad exportada, ¿sí? Pero además podemos calcular, fíjense, acá ya hemos calculado esto que está acá, de que los productores domésticos ganan una cantidad determinada, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el subsidio que el gobierno da en realidad en función de esos 0,50 centavos? Que va a ser 15 en realidad, ¿sí? 15,00. Y que va a ser el triángulo B más toda el área C prima más D prima, ¿sí? De nuevo, el triángulo B. ¿Cuánto es el triángulo B? ¿Se acuerdan? 2,5. 2,5. 2,5. Más el área C. ¿Cuánto era el área C? 7,5. 7,5. Con eso, 10, ¿no es cierto? Y más D. ¿Cuánto es D? Entonces da 15. Entonces, por favor, esos cálculos. Entonces, el subsidio del gobierno, fíjense que está subsidiando con 0,50 centavos por cada unidad exportada. Y en total, el subsidio del gobierno es ese triángulo B al sector que tiene que subsidiar a la producción de los que van a exportar, pero que tiene que sumar ese triangulito B, que es parte de lo que a los consumidores les cuesta, ¿no es cierto? Y además el D', que es la parte que subsidia al exportador, la ineficiencia del exportador, y además todo el área C, que en realidad es el incremento en el excedente del productor, ¿no? El incremento en el excedente del productor que estamos sumando y que nos da 15 unidades monetarias. En consecuencia, además, podemos calcular el costo de protección o pérdida de eficiencia del país pequeño, que va a ser 3,75, que va a estar sumada por los triángulos, ¿sí?, relacionados con BHN, ¿sí?, este triángulo B, en otras palabras, ¿sí?, más el triángulo CJ', en otras palabras, el triángulo D', ¿sí?, que nos va a sumar 3,75, ¿no? Y que es el costo de protección o pérdida de eficiencia que va a asumir el Estado a través del gobierno, ¿sí?, a través del gobierno. Y finalmente, lo que los consumidores domésticos pierden, que va a ser
el excedente al consumidor, de subir de 3.50 a 4 el precio, que va a ser A' y B', el rectángulo A y el triángulo B, ¿sí? Que nos suman 7.50, y que es lo que estamos estableciendo. Estos son, en consecuencia, los efectos de un subsidio de exportación en equilibrio parcial. Bueno, espero que se hayan entendido. Creo que lo hemos hecho de la manera más gráfica posible y lo más fácil posible. Bueno, bien. Entonces, en función a esto, y es que esto se va conectando con la política económica de la política comercial, de que existen algunos argumentos falaces y dudosos a favor de la protección. Por ejemplo, que las restricciones comerciales son necesarias para proteger el trabajo doméstico y el trabajo barato extranjero. Esto, la mayoría de los economistas que están en favor del libre cambio nos dicen que es falso, que aun cuando los salarios domésticos sean mayores a los del extranjero, los costos laborales domésticos pueden resultar más bajos si la productividad doméstica del trabajador es suficientemente más alta que la del extranjero. Entonces ahí, importante por favor, que este argumento de que las restricciones comerciales son necesarias para proteger el trabajo doméstico del trabajo barato, ¿sí?, es falso. Ahora, si no es este el caso, el intercambio mutuamente benéfico aún podría basarse en la ventaja comparativa con el país con trabajo barato que se especializa en la producción y exportación de mercancías intensivas en trabajo, es decir, el bien X, y el país con trabajo caro que se especializa en la producción y exportación de mercancías intensivas en capital, es decir, el bien Y. ¿Sí? Se puede dar eso. Otro argumento falaz, ¿sí?, que no es cierto, es el arancel científico, que hemos visto en una anterior sesión. ¿Sí? Sabemos que el arancel científico es la tasa arancelaria que igualaría el precio de las importaciones a los precios del mercado doméstico y les permitiría a los productores nacionales enfrentarse a la competencia extranjera. Sin embargo, esto eliminaría las diferencias de precios internacionales y el comercio en todas las mercancías sujetas a aranceles científicos. Entonces, como un arancel científico es la tasa arancelaria que iguala el precio de las importaciones a los precios del mercado doméstico y que supuestamente les permitiría a los productores nacionales enfrentarse a la competencia externa, lo que pasaría es que esto eliminaría prácticamente las diferencias de precios internacionales y no tendría sentido el comercio. Y el comercio de todas las mercancías sujetas a tales aranceles científicos no tendrían razón de ser, ¿no? Como es otro elemento. Dos argumentos objetables del proteccionismo es que se requiere de la protección para A, reducir el desempleo doméstico y B, aliviar el déficit en la balanza de pagos. La protección, según esto, reduciría el desempleo doméstico y un déficit en la balanza de pagos si se reemplazan las importaciones con producción doméstica. Sin embargo, estos son argumentos para justificar el avance a expensas de otros países. En forma específica, cuando la protección se usa para reducir el desempleo doméstico y el déficit de la balanza de pagos del país, provoca un mayor desempleo y una peor balanza de pagos en el exterior. Como resultado, es probable que otros países se desquiten y todos los países pierdan al final. El desempleo doméstico y los déficits de balanza de pagos deben corregirse mediante medidas monetarias, fiscales y comerciales apropiadas en vez de hacerlo con restricciones comerciales. ¿Qué me dicen respecto a esto y lo que vamos a señalar? Bueno, no, este es un trabajo que después yo les voy a dar. Entonces, ¿qué me dicen respecto a lo que acabamos de decir? A ver, me gustaría participación. Fiorella Nayeli, Carlos Sebastián, Mayra Geraldine, Ángela Nicole, Soledad Mónica, Luz Blanca, Luis Roberto, Yuja, Germán Marcelo, Ariana Alarcón, Rojas, Lourdes Santander y ¿quién es más? A ver, ¿están conectados o simplemente me están escuchando y no pasa nada? Jóvenes.
¿Qué me dicen al respecto? ¿Cómo funciona esto? A ver, Ariana Alarcón, Alba Guara, ¿están? Si me pueden decir si están presentes y encienden su cámara. Alba Guara, si no está, la sacamos de la sesión porque se ha conectado y no pasa nada. Con Alba Guara, Cachi, no está, entonces la sacamos. Sacamos de la sesión. Ariana Alarcón, ¿está? Ariana Alarcón tampoco está. Aquí tanto, porque más nos ocupa espacio. Ángela Nicole Humérez, Aquí, licenciado, presente. la estoy viendo. Beatrix Nadir Cruz, Presente, licenciado. hágase ver. Eso. Estoy conectada, licenciado. Ahora sí, Camila Belén Plata, Presente, licenciado. sí no la puedo ver. Carla Gabriela, Presente, licenciado. hágase ver por favor, Carla. Carla Correa, Presente, licenciado. háganse ver por favor. Carla Kelly Correa. Carlos Sebastián, Aquí, presente, licenciado. Dalionel Abdel Bustio, Presente, licenciado. Dania Sonco Choque, Presente, licenciado. David Fernando Choque, Presente, licenciado. Delia Flores Mamani, Presente, licenciado. Denis Yanibel Gutiérrez, Presente, licenciado. Gabriel Benjamín, Presente, licenciado. Germán Marcelo Siñani, Presente, licenciado. Iván Alberto González, Ibar Limache López, Presente, licenciado. Ibar, Jamil Alcida Huanca, no está Jamil Alcida Huanca, bueno, no está. ¿Cuánto lo sentimos? La quitamos del espacio. Jonathan Mauricio, Presente, licenciado. ¿sí lo puede ya? Jimena Delia Titirico, Presente, licenciado. José Yamil Flores, Presente, licenciado. Judith Alejandra, Presente, licenciado. Kevin Yuri Monzón, Presente, licenciado. Keila Diana Grace, Presente, licenciado. Lourdes Santander, Presente, licenciado. Lucy Marisol Poma, Presente, licenciado. Luis Hernán Nierva, Presente, licenciado. Luis Roberto Yugra, Presente, licenciado. Luz Blanina, Presente, licenciado. Luz Sandra Chávez, Presente, licenciado. Mariela Contreras, Presente, licenciado. Mayra Seraldina, no está. Maciel Belén, Maciel, presente, licenciado. Micaela Laura, Presente, licenciado. Eli Macuchapi, Presente, licenciado. Cana Selene, Presente, licenciado. Ramiro Jonathan, Presente, licenciado. Raúl Amador, Presente, licenciado. Rosario Maribel, Presente, licenciado. Rubén Marcelo, Presente, licenciado. Soledad Mónica, Presente, licenciado. Wilfredo Rafael Apaza, Presente, licenciado. Wilfredo Rafael Apaza, Presente, licenciado. pero está como, ¿es mujer o es hombre Wilfredo Rafael Apaza? No está Wilfredo Rafael Apaza. Presente, licenciado. ¿Pero por qué está con Wilfredo Rafael Apaza? Hágase ver, lo voy a sacar del grupo.
¿sí? Porque se supone que es hombre, ¿no? A no ser que usted haya cambiado de voz. Bueno, Wilfredo, vamos a quitar. ¿Ah? Wilfredo Rafaela Paz. Bien. Rafael Marcelo Aliaga, Soledad Mónica. Presente, licenciado. Jessica Cori Presente, licenciado. y buen Rubén Marcelo Aliaga. Bien. Presente, licenciado. ¿Algo que decir sobre lo que acabamos de ver, sobre el neoproteccionismo? ¿Será cierto que son argumentos objetables, ¿no? O sea, podemos discutir y debatir sobre esto, que se requiere para la protección o de la protección para reducir el desempleo doméstico y aliviar el déficit de la balanza de pago? ¿Cómo se puede hacer esto? A ver, ¿alguien me puede decir de los que he ido nombrando? Jóvenes. A ver, Raúl. Licenciado, hace tiempo leí algo al respecto sobre las políticas proteccionistas y cómo el libre comercio entre países ha producido que en ciertos estados de Estados Unidos han habido cierre de empresas porque han mudado el capital hacia China. Y ha habido una serie de desempleados. Y hablaban, bueno, lo que leía decía, ¿no?, de que cuando uno se abre al libre comercio tiene que tomar previsiones para este tipo de situaciones. Cuando tu producto ya no, o mejor dicho, cuando una empresa multinacional que instala empresas o capital dentro del país decide cambiar de sede porque es más barato la mano de obra, en este caso China. Sí, pero entonces el hecho de que hayan políticas arancelarias, pararancelarias, neoproteccionismo, ¿ayuda a reducir el desempleo doméstico? Esa sería la pregunta directa. ¿Contribuye a reducir el desempleo doméstico? Puede ser pregunta de examen, ¿no? Y B, ¿alivia el déficit de la balanza de pagos? Porque ahí nos dice la protección reduciría el desempleo doméstico y un déficit en la balanza de pagos si se reemplaza las importaciones con producción doméstica, ¿sí? Es decir, sustitución de importaciones. Sin embargo, estos son argumentos para justificar el avance a expensas de otros países. Y de manera específica se señala que cuando la protección se utiliza para reducir el desempleo doméstico y el déficit de la balanza de pagos del país, provoca un mayor desempleo y una peor balanza de pagos en el exterior. Y como resultado, bueno, puede ser que todos los países pierdan, ¿no? Porque otro país puede proteger más su industria y así, ¿se acuerdan de los aranceles que tenían que ver con que un país pone un arancel, el otro pone en el análisis de la oferta neta? ¿Y se acuerdan? Entonces, habría que ver con información y con datos, también no solamente es una pregunta de examen, sino una pregunta para un trabajo de investigación, ¿sí? De los países que ustedes tienen, que se les ha señalado, este trabajo ya se los estoy planteando, puede ser para trabajo de investigación o para tesis, ¿sí? Si puedo yo plantear un trabajo de investigación señalando que la relación entre México y Estados Unidos, ¿sí? El hecho de que México plantee políticas arancelarias y pararancelarias para proteger su industria pueden provocar desempleo doméstico. Pueden provocar la reducción del desempleo doméstico. Es decir, se aumenta el empleo, en otras palabras, de México, ¿no? Y ayuda a mejorar el déficit en la balanza de pagos. Eso es lo que estaríamos planteando, ¿no es cierto? Si yo veo México, Estados Unidos, si veo Estados Unidos, Canadá, si veo Alemania, Inglaterra, en fin. ¿Sí? En la medida que un país plantea
planes, programas, proyectos relacionados con protección de sus industrias, puede reducir el desempleo. O en otras palabras, aumentar el empleo doméstico. Puede aliviar el déficit en la balanza de pagos, es decir, mejorar la situación de la balanza de pagos. Eso lo podemos demostrar con información estadística, ¿no es cierto? Por ahora no es nada más que un argumento que habría que verificar, que habría que establecer. En el caso de Bolivia, fíjense, por más que pongamos algunas políticas arancelarias, es bien difícil reducir el desempleo doméstico. Es decir, fíjense, el gobierno está planteando sustitución de importaciones con industrialización, ¿sí? O industrialización a través de las importaciones. Y habrá que ver si este argumento nos ayuda a disminuir el desempleo, a aumentar el empleo, o a disminuir el déficit o aumentar el superávit. Entonces habrá que ver eso en términos de lo que vayamos planteando. Por eso es que son argumentos bastante objetables y que habría que revisarlos con mayor precisión. Bien, veamos esta otra gráfica, que tiene que ver con la maximización de los beneficios totales del cártel internacional. Fíjense, esta es una gráfica donde tenemos los precios del bien X y las cantidades del bien X. Tenemos, por un lado, la demanda del bien X, ¿sí? Y tenemos, por otro lado, el ingreso marginal, ¿sí? El ingreso marginal en esta otra que es MR de X, ¿sí? Y tenemos la oferta del bien X, ¿sí? La oferta del bien X entendida como la sumatoria de los costos medios de producción, ¿sí? Entonces, fíjense lo que está sucediendo acá, en un punto E, en el punto E. ¿Qué está sucediendo en el punto E? Acá. Un circulito. El punto E, tenemos relleno, en el punto E se produce a un precio de 3 y se consume una cantidad de 400, ¿no? A un precio de 3 se produce y se consume y se demanda una cantidad de 400 unidades de ese bien X, ¿sí? Entonces, si nosotros verificamos que la oferta es la sumatoria de los costos medios del producto, ¿sí? Y establecemos que la demanda de X es la demanda total de exportación y ese X es la oferta total de exportación del bien X, ¿sí? Del bien X, podemos establecer, fíjense, a partir del punto E, dos puntos importantes. Primero, el punto F, ¿sí? Este punto F que está aquí, lo vamos a copiar, circulito, este punto F. ¿Qué es lo que me está mostrando este punto F? Me está mostrando los beneficios o la maximización, en otras palabras, de los beneficios totales de exportación del bien X, del cártel internacional, de todos los productores exportadores que actúan como monopolistas, dadas las intersecciones del ingreso marginal menos la oferta de exportación o sumatoria de los costos medios de producción y exportación, ¿sí? Esto, el hecho de que se encuentre el ingreso marginal respecto a la oferta de exportación, ¿sí? Nos va a mostrar un punto, voy a poner esto un poquito más arriba, ¿sí? Para que podamos visualizar bien. Ahí. De manera que este punto F me estaría mostrando a un precio de 2, ¿sí? Un precio de 2, ahí, un precio de 2, la cantidad de bienes en esta economía que se están produciendo para la exportación, si se trata de un cártel internacional. Fíjense que el cártel internacional tiene la posibilidad de disminuir los precios para internarse a cualquier mercado, y este punto F me va a mostrar la maximización de los beneficios totales
de poder exportar el bien X, ¿sí? Y que en este bien X hay un productor que puede ser el monopolista de ese producto X, ¿no? Por eso, a un precio mucho más bajo, puede seguir planteando una cantidad determinada del bien X, ofreciendo en el mercado. Ahora, tenemos un punto G, ¿sí? Este punto G. ¿Qué nos dice ese punto G? Que no es el punto G anatómico, ¿no? Es el punto G que nos muestra el punto donde, después de la maximización, de establecer que el ingreso marginal es igual a la oferta de exportación del bien X o a la sumatoria de los costos medios de exportación, ¿sí? Y que establece además, reduciendo las exportaciones a 300, antes eran 400, ahora reduce a 300, ¿sí? Y cargando a un precio de 350, ¿sí? Un precio de 350, como se puede ver acá, un precio de 350, dados por este punto que pasa por la demanda de bien X. Es decir, este precio, punto G, estaríamos estableciendo que partiendo en equilibrio de condiciones, si estamos partiendo en equilibrio de condiciones, en competencia perfecta, siempre en competencia perfecta, ojo, ¿sí? Esto estamos viendo desde el punto de vista de la competencia perfecta, y donde tenemos un triángulo, este triángulo que está dado por E, F y la curva o la recta del ingreso marginal, que nos está mostrando prácticamente el aumento de los beneficios totales de los exportadores del bien X como grupo o cártel centralizado. Podemos hablar de un cártel centralizado conformado por varios productores internacionales que están interviniendo en el mercado como proveedores de ese bien intermedio, de ese servicio intermedio, para establecerse en el mercado internacional, fíjense, obteniendo un aumento de la ganancia en F. Hay una maximización de los beneficios, ¿sí? En el momento en que se incrementa la cantidad del producto X a 400, de 300 a 400, se obtiene un incremento de beneficio que está explicado por este triángulo sombreado que está acá. Bueno, eso es lo que nos está mostrando cuando tratamos de explicar la maximización de los beneficios totales. Pero además podemos explicar el dumping persistente, ¿sí? Sabemos que el dumping persistente es aquella discriminación, o también se denomina discriminación internacional de precios, que es aquella tendencia continua de un monopolista doméstico por maximizar los beneficios totales mediante la venta de la mercancía a un precio mayor en el mercado doméstico, ahí obviamente sin tomar en cuenta los costos de transporte y las barreras arancelarias, ¿sí? Un precio mayor en el mercado doméstico que en el exterior, donde tiene que enfrentarse a la competencia de productores extranjeros. El principio general para monopolizar los beneficios totales es que el ingreso marginal, ¿sí?, sea igual de la demanda, el ingreso marginal de la demanda, como se puede ver en esta primera gráfica de la izquierda, donde se dice mercado doméstico. ¿Están logrando ver, jóvenes? Bien. Espero que sí. ¿No se puede ampliar, por favor? A ver, ampliaremos un poquito más. Bien. Ahí, ¿sí? ¿Está bien ahí? Sí, licenciado. Gracias. Pues en esta gráfica de la izquierda tenemos el mercado doméstico. Fíjense que tenemos el ingreso marginal por debajo de la demanda doméstica, ¿sí? Este es en el mercado doméstico, ¿sí? Y vemos que a un precio de 4, ¿sí?, el monopolista interno debe vender 100 unidades de ese bien X en el mercado interno, ¿sí?, a un precio igual a 4, sin tomar en cuenta costos de transporte y barreras comerciales, ¿sí? Eso es lo que sucede en el mercado doméstico cuando quiere plantearse este tipo de dumping. ¿Y qué pasa en el mercado extranjero? En el mercado extranjero se vende a un precio mucho más bajo, ¿sí? Si se fijan en la gráfica del centro, el monopolista interno tiene que vender, ¿sí?, a un precio mucho más bajo, de precio igual a 3, P sub X igual a 3, una cantidad de 200 del bien X, 200 toneladas o lo que sea. Y vamos a obtener ahí ya no una demanda doméstica, sino una demanda extranjera, una demanda foránea, si quieren ustedes,
que es esta DF que nos está mostrando. ¿Qué sucede al final en el mercado total, tomando en cuenta mercado doméstico y mercado extranjero, que es la gráfica de la derecha? Fíjense, estamos partiendo de un precio de 6, en el mercado doméstico, ¿sí? Y en el mercado extranjero baja a 4, y a partir de 4, que antes se vendía 100 aproximadamente, se puede vender incluso 300, ¿sí? Es decir, ¿con el fin de qué? De maximizar, ahí está la maximización de los beneficios del monopolista doméstico, que debería vender 300 de X en el punto E, en este punto E de equilibrio entre el ingreso marginal, o la sumatoria del ingreso marginal, que se cruza con el costo medio, ¿sí? O con la oferta, en otras palabras, que se cruza con esa oferta. Entonces estamos viendo que eso está sucediendo en ese mercado doméstico, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso es lo que está pasando en estos mercados, ¿sí? Estos mercados, repito, a partir de lo que se plantea con el monopolista, ¿sí? En el mercado interno, ¿sí? En el mercado extranjero, mejor dicho, perdón, el mercado extranjero, no se ve bien esto, ¿sí? Y lo que sucede en el mercado interno. En el mercado interno estamos viendo que el monopolista vende a un precio mucho más alto. En eso consiste precisamente el principio general de el dumping, o denominado discriminación internacional de precios, o dumping persistente, ¿sí? Eso es importante que tomen en cuenta a la hora de establecer cómo se produce el dumping persistente y ver que no podemos tocar. Y finalmente, esto creo que está muy grande, establecer lo que va a suceder en términos del arancel versus subsidio de exportación para alcanzar una meta doméstica. Si se fijan ustedes en esta gráfica, tenemos una frontera de posibilidades de producción que parte de 140 y llega prácticamente casi a 80, ¿sí? Y tenemos, como hemos visto, se acuerdan con el teorema Stolper-Samuelson, un punto B, ¿sí? Punto B, que es en el punto B donde se produce, y en el punto B, es decir, se produce 120, vamos a poner aquí una para que se note, se produce 120, y 120 de Y, y se produce 40 de X, ¿no? En ese punto sucede ahí. Y en ese punto, por ese punto pasa una tangente que es el precio relativo de la economía mundo, ¿no? De la economía mundo. Y en este punto de intersección de tangencia entre el precio relativo de la economía mundo y la curva de posibilidades de producción, se produce en ese punto 120 de Y y 40 de X. Y además, al ser tangente en este precio relativo igual a 1 en la economía mundo, se pasa tangencialmente también por una curva de indiferencia muy mayor, 3, en el punto E, ¿sí? Donde es el punto de consumo que consume el país que está con libre comercio, ¿no? Ahora, si se fija un arancel del 100% sobre el bien X, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a pasar, ¿se acuerdan del teorema de Stolper-Samuelson? Vamos a pasar de producir 120 a 85 de Y, y vamos a aumentar la producción de X de 40 a 65, ¿sí? Como se ve en ese punto, con un arancel del 100%, y que va a cruzarse con el precio relativo de la economía mundo, que va a ser paralelo a la economía mundo igual a 1, ¿sí? Pero además que va a ser tangencial en este punto a un precio relativo mucho mayor, que va a ser igual a 2, ¿sí? Como es el 100%, el arancel de importación nos está mostrando un precio mucho más alto. Y aquí, según el teorema Stolper-Samuelson, ¿se acuerdan? Hay un punto mediante el cual, ¿sí? A través de este punto F se puede pasar a consumir
se cruza con el punto, con la curva de indiferencia 2' y además es tangente a la curva de indiferencia 2' que pasa por H'. Entonces, el punto H', ¿sí? En el punto F, si bien se produce en ese punto 185 y 65, bajando de 160 a 85 el bien Y, aumentando de 40 a 65 el bien X, se produce en ese punto F y se consume en H' sobre la curva de indiferencia 2', ¿sí? Sobre la curva de indiferencia 2', y con el subsidio del 100% a los productores nacionales, el precio que pagan los consumidores permanece en un precio relativo igual a 1, que es la paralela que tenemos acá en el punto H', ¿sí? H2', mejor dicho, en el punto H2', que se señala acá, para que se note. Bueno, entonces esto también es importante establecer las diferencias entre el arancel y el subsidio a la exportación para alcanzar una meta doméstica. De manera genérica, ¿sí? Por el tiempo vamos a ir resumiendo esto. Los efectos de el conjunto de instrumentos comerciales o políticas comerciales alternativos lo podemos ver en este cuadrito. Fíjense, en la primera columna tenemos el efecto que se produce, el arancel, el efecto sobre el arancel, sobre el subsidio a la exportación, sobre la cuota de importación y sobre la restricción voluntaria de la exportación. El excedente del productor, ¿sí? El efecto con un arancel va a hacer que el arancel va a aumentar, que el excedente del productor, mejor dicho, va a aumentar. Sobre el subsidio a la exportación va a aumentar, la cuota de importación va a aumentar, y con restricción voluntaria de la exportación, el excedente del productor va a aumentar. El excedente del consumidor con un arancel va a disminuir, con el subsidio a la exportación también disminuye, lo propio con la cuota de importación y con la restricción voluntaria de la exportación. El efecto sobre los ingresos, ¿sí? Con el arancel aumentan, con el subsidio a la exportación disminuyen, porque el gasto público aumenta. La cuota de importación sin cambio, es decir, en función al ingreso a los tenedores de las licencias de importación, y sin ningún cambio debido a que el ingreso es para los extranjeros, ¿no? En función a la restricción voluntaria de la exportación. Y de manera genérica, el bienestar nacional global, el efecto sobre el bienestar, según el arancel, en realidad es ambiguo, porque disminuye para un país pequeño, ¿no? Pero puede aumentar para un país grande. Un subsidio a la exportación va a hacer que el bienestar nacional global disminuya. Con la cuota de importación el efecto es ambiguo porque disminuye para un país pequeño, pero para un país grande puede aumentar. Y en el caso de la restricción voluntaria de la exportación, el bienestar nacional global tiende a disminuir, ¿no? Y así podemos hacer con todos los otros instrumentos que hemos ido viendo para ver qué efectos produce sobre el excedente del productor, sobre el consumidor, los ingresos públicos, sobre la exportación, etc. ¿Sí? Bueno, y a partir de eso es que, para terminar esta parte del neoproteccionismo, hay un argumento importante sobre el cual vamos a retomar en la próxima presentación, referida a la industria naciente, es que un país puede tener una ventaja comparativa potencial, pero por falta de conocimientos técnicos y por pequeños montos iniciales de producción. ¿Sí? Este país, ¿sí?, puede tener la industria que no se va a restablecer y podrá competir si ya existe y exitosamente con empresas extranjeras mejor establecidas. Entonces, cualquier país puede tener una ventaja comparativa potencial, pero debido a la falta de conocimientos técnicos, a la inversión en investigación y desarrollo y por pequeños montos iniciales de producción, la industria naciente no se podrá establecer ni podrá competir si existe, ¿no? Si ya existe y exitosa con empresas extranjeras mejor establecidas. Ahora, la protección comercial temporal
si hay una protección comercial por tiempo determinado, se puede justificar para establecer y proteger la industria nacional durante la infancia de la industria, ¿no? Si la industria tiene apenas 1 año, 2 años, es decir, hasta que empiece a caminar, ¿sí? Por eso hablamos de protección comercial temporal, hasta que la empresa vaya por sí sola. Pero mientras sea un infante, sea pequeña, nueva, apenas esté dando sus primeros pasos, ¿sí? La política comercial se puede justificar para proteger a las industrias nacientes hasta que pueda hacerle frente a la competencia extranjera y lograr a partir de ese momento economías de escala y diferenciación del producto y reflejar la ventaja competitiva del país en el largo plazo. Para eso el rendimiento de la industria adulta debe ser lo suficientemente alto. Con eso habríamos terminado esta parte para efectos de entender mucho mejor lo que habíamos visto en la anterior sesión. Bien, voy a dejar de compartir esta presentación y me voy a ir a la otra presentación. Un segundito. Bueno, nos habíamos quedado prácticamente en los argumentos políticos a favor del libre comercio, que habían 3 argumentos, ¿sí? 3 argumentos que representan prácticamente, un momentito me dan por favor, esto lo habíamos visto ya en la anterior oportunidad, ¿se acuerdan? ¿Están viendo en la presentación, jóvenes? Bien. Sí se ve, Sí, licenciado. licenciado, se ve. Estoy compartiendo. Bien. Entonces, como ustedes pueden ver, habían 3 argumentos importantes ahí, ¿sí? 3 argumentos que me ayudaban a establecer y que, lo que pasa es que en momentos de grabar no estoy pudiendo captar la otra presentación. Un segundito. Un momentito, lo que pasa es que tengo que trabajar con OBS a la vez. Los costos convencionales de desviarse del libre comercio, que son elevados, que hay otros beneficios del libre comercio que se suman al costo de las políticas proteccionistas, que cualquier intento de conseguir sofisticadas desviaciones del libre comercio sería subvertido por el proceso político, nos dan lugar a plantear que hay muchos aranceles, cuotas de importación y otras medidas de política que son establecidas en un principio para proteger el ingreso de grupos particulares de interés, ¿se acuerdan? En tanto que para los políticos, las políticas comerciales están siendo emprendidas en interés general del país. ¿Es cierto o no es cierto esto? Habrá que verificarlo, ¿no? Si bien los economistas señalan que el alejamiento del libre comercio reduce el bienestar nacional, hay razones teóricas para creer que las políticas comerciales activas pueden a veces aumentar el bienestar del conjunto del país. Un argumento a favor del alejamiento del libre comercio que procede del análisis costo-beneficio para un país grande que puede influir sobre los precios de las exportaciones extranjeras. Un arancel reduce el precio de las importaciones y por tanto genera un beneficio en relación al intercambio. Habíamos visto esta otra gráfica también, ¿se acuerdan? A ver, ¿quién puede explicar esta gráfica? Y la podemos explicar, jóvenes. ¿Quién puede explicar esta gráfica? Rápidamente, porque la hemos visto ya en una anterior oportunidad. ¿Qué me dice? ¿Nada? Dígame. Adelante. Sí, licenciado, esta gráfica
esta gráfica explica que hay un arancel óptimo, ¿no?, en una economía, y si se pasa de ese óptimo, el arancel, en vez de ayudar a la economía nacional, empeora la situación, ¿no? Pero ¿a qué se debía el hecho de que tenemos un arancel que denominamos ahí un arancel óptimo, ¿sí? Y que estamos hablando de un arancel óptimo como aquella tasa arancelaria, ¿sí?, justificado por la relación de intercambio positivo, que nos está dando un bienestar nacional máximo. Es decir, hasta ahí se podría llegar para tener un mayor bienestar en la medida que se va aumentando el arancel, ¿sí?, que puede ser de 10%, 15, 20, 35, 40, no sé cuál será el arancel óptimo, ese T sub 0, para el cual hay una ganancia marginal, hay un beneficio marginal de mejorar la relación de intercambio, que va a ser igual a la pérdida de eficiencia marginal debido a las distorsiones en la producción y el consumo. De manera tal que a partir de ese arancel óptimo empieza a disminuir, ¿sí?, el bienestar con tasas arancelarias que, en vez de ayudar a proteger al productor nacional y a mejorar el bienestar nacional, lo que hace es perjudicar, ¿sí?, sobre todo al país pequeño, ¿sí?, y más bien tener beneficios para un país grande, ¿sí?, que tiene obviamente mayor libre comercio, ¿sí?, si es que las tasas bajan o suben dependiendo del caso del país, en función a la información que vayamos manejando. De manera que una tasa arancelaria que prohíba completamente el comercio deja al país en peor situación que con el libre comercio. Entonces hay que tener cuidado con las políticas arancelarias, en otras palabras. Eso es lo que nos estaría diciendo esta gráfica, ¿no? Ahora, habíamos dicho que es posible que en algunos casos el efecto sobre la relación de intercambio de un arancel tenga mayor peso que sus costos. Y la pregunta era aquí, ¿qué política debería dictar el argumento de la relación de intercambio para los exportadores, dado que un subsidio de exportación empeora la relación de intercambio y por tanto reduce el bienestar nacional? La política óptima debería ser un subsidio negativo, es decir, un impuesto a la exportación que aumente las exportaciones en el extranjero, como el arancel óptimo. El impuesto óptimo a la exportación es siempre positivo, pero es menor que el impuesto prohibitivo, que eliminaría completamente las exportaciones. Es el ejemplo de la política de Arabia Saudí a otros países y otros países exportadores de petróleo cuando están trabajando. Entonces, el argumento de la relación de intercambio contra el libre comercio tiene ciertas limitaciones, mejor dicho, limitaciones importantes, porque muchos países pequeños tienen muy poca capacidad para influir en los precios mundiales de sus importaciones o de sus exportaciones, por lo que el argumento de la relación de intercambio es de poca importancia en los hechos. Para países grandes como Estados Unidos o cualquier país industrializado, el problema es que la relación de intercambio supone un argumento para usar el poder de monopolio nacional para extraer ganancias a expensas de otros países. Si esto ocurre, otros países grandes tomarán represalias comerciales que socavarían esta política predatoria. El argumento de la relación de intercambio frente al libre comercio es teóricamente impecable, pero de dudosa utilidad para los exportadores. En la práctica, son los economistas que ponen más énfasis y que los gobiernos utilizan como justificación para las políticas comerciales. Bien. Entonces, la razón teórica básica a favor del libre comercio residía en el análisis costo-beneficio, ¿se acuerdan? Que utiliza los conceptos de excedente del consumidor y excedente del productor, que para muchos economistas, sobre todo el excedente del productor, no mide adecuadamente los costos y beneficios. Ya habíamos dicho que las razones son porque existen fallas del mercado. ¿Y qué razones son esas? El trabajo en un sector estaría subempleado o desempleado. Eso es lo que sucede en países como el nuestro, en países pequeños y con un desarrollo menor, ¿no?, relativamente. La existencia de deficiencias en los mercados de capital y trabajo que impiden los recursos
que los recursos sean transferidos tan rápido como deberían hacia los sectores que producen elevados beneficios. Y finalmente la posibilidad de que un país como el nuestro pueda tener acceso a la tecnología. Entonces hay externalidades tecnológicas que producción masiva, intensiva, usando la tecnología, y que pueden insertarse en nuestra economía, ¿sí? Y obviamente eso es una de las razones fundamentales de fallas del mercado, además del trabajo y del capital. Sucede mucho en nuestros países en desarrollo, e incluso en países desarrollados, pero sobre todo en nuestros países, ¿sí? El mercado de trabajo no se vacía, el mercado de capitales no está asignando los recursos eficientemente, etc. Hay un beneficio marginal social en la producción adicional que no está incluido en la medida del excedente del productor y que puede servir como justificación para los aranceles u otras políticas comerciales en el caso de un país pequeño, siempre y cuando se tenga información estadística al respecto, ¿no? Habíamos visto estas dos gráficas en el análisis convencional del costo-beneficio del arancel, en la que un país pequeño que no tiene efectos sobre la relación de intercambio, donde tiene un costo de producción y un costo de consumo, cuyo beneficio marginal de producción, si bien disminuye, ¿sí?, puede aumentar al momento de incrementarse el precio a través de una tasa arancelaria, sobre todo, ¿sí? Puede incrementarse el beneficio marginal, aunque se reduce en el tiempo mucho más, ¿no? Entonces, el beneficio marginal de la producción, que no es tomado en cuenta por el excedente del productor, ¿sí?, es tomado en cuenta por el beneficio marginal social, tomando en cuenta los argumentos de las fallas del mercado en contraposición al libre mercado. Entonces, el argumento de fallas del mercado nacional contra el libre comercio es en realidad un caso particular de un concepto más general, conocido, habíamos dicho, como la teoría del second best, y que esta teoría afirmaba que una política no intervencionista es deseable en un mercado solo si todos los demás mercados funcionan correctamente. Si no es así, una intervención estatal que parecería distorsionar los incentivos en un mercado puede aumentar realmente el bienestar compensando las fallas del mercado en otra parte. Ejemplo, si el mercado de trabajo no funciona bien y no consigue el pleno empleo, podría convenir una política de subsidio de las industrias intensivas en trabajo que no sería deseable en una economía de pleno empleo. Sería mejor, por ejemplo, centrarse en el mercado de trabajo haciendo los salarios más flexibles, es decir, de manera que los trabajadores puedan trasladarse de un sector a otro, de manera que el salario sea más flexible y obviamente siempre y cuando el trabajador esté entrenado de manera que pueda trasladarse de un sector de producción a otro, de un país a otro. Pero si por alguna razón esto no puede ser realizado, y eso sucede comúnmente, la intervención en otros mercados puede ser un second best para aliviar el problema. Cuando los economistas aplican la teoría del second best, ¿sí?, a la política comercial, consideran que las imperfecciones en el funcionamiento interno de la economía pueden justificar la interferencia en sus relaciones económicas externas. Este argumento acepta que el comercio internacional no es la fuente del problema, pero sugiere, no obstante, que la política comercial puede proporcionar al menos una solución parcial. Bien, entonces, en países en desarrollo o sobre todo pobres, las imperfecciones del mercado se presentan a menudo. Por ejemplo, el desempleo y las masivas diferencias entre tasas salariales rurales y urbanas, y la evidencia de que los mercados funcionan deficientemente es menos notoria en países desarrollados. Hay dos líneas de defensa del libre comercio. Las fallas del mercado podrían corregirse mediante políticas nacionales dirigidas a las causas del problema, no solamente políticas comerciales, sino políticas monetarias, políticas fiscales y con ella también políticas comerciales. Y B, defensa del libre comercio, considera que los economistas no pueden diagnosticar suficientemente bien las fallas del mercado para prescribir la política de una economía determinada. ¿Sí?
eran los dos argumentos importantes. Ahora, el primer argumento habíamos dicho de que las fallas del mercado nacional provocan cambios en la política nacional y no en la política comercial. Puede ser tratado mediante el análisis costo-beneficio modificado por alguna medida de beneficio marginal social. Y habíamos dicho también que un arancel puede aumentar el bienestar, ¿sí? Esa gráfica que habíamos visto anteriormente, a pesar de las distorsiones que causa en la producción y en el consumo, porque permite una producción adicional que proporciona beneficios sociales. Un subsidio a la producción evitaría algunos costos asociados al arancel si se consiguiera el mismo incremento de la producción mediante un subsidio en vez de un arancel. El precio no aumentaría para los consumidores y la pérdida por parte del consumo, y en el punto B, se evitaría. Y es preferible que afrontar las fallas del mercado tan directamente como sea posible. Por tanto, las políticas comerciales justificadas por las fallas del mercado nacional no son nunca la respuesta más eficiente, son siempre de segundo término o de segunda opción. ¿Sí? Los críticos de la justificación de la protección mediante las fallas del mercado consideran que este argumento es típico. Muchas desviaciones del libre comercio son adaptadas no porque sus beneficios excedan a sus costos, sino porque el público conoce sus verdaderos costos, la población, obviamente. Una forma para centrar la atención en la magnitud de los costos es comparar los costos de la política comercial, ¿sí?, con políticas interiores alternativas. La segunda defensa del libre comercio habíamos dicho que es precisamente porque las fallas del mercado son difíciles de identificar. Es difícil estar seguros de las políticas adecuadas. Supongamos que hay desempleo urbano en un país en desarrollo. ¿Cuál sería la política apropiada? Pueden surgir dos hipótesis, decíamos en la anterior sesión. Un arancel que proteja los sectores industriales urbanos convertirá el desempleo en empleo productivo y, por tanto, beneficiará a la sociedad y compensará con creces sus costos. La segunda hipótesis es que esta política fomentará mucha más inmigración hacia las áreas urbanas y, de hecho, el desempleo puede aumentar. Entonces es difícil decir cuál de las hipótesis es correcta, si bien la teoría económica nos dice mucho sobre los mercados que funcionan correctamente, es decir, en competencia perfecta, pero proporciona mucho menos luz sobre los que no funcionan bien. Hay muchas formas en que los mercados pueden funcionar mal y la elección de la política de segundo término o de segunda opción depende de los detalles de las fallas del mercado. Ahora, la dificultad de determinar la política comercial correcta o el subóptimo refuerza el argumento político a favor del libre comercio. Si los expertos de política comercial tienen una gran incertidumbre sobre cómo la política se desvía del libre comercio y no están de acuerdo entre ellos, es demasiado fácil para la política comercial ignorar por completo el bienestar nacional y ser denominada o ser dominada, mejor dicho, por intereses políticos. Si de entrada las fallas del mercado no son demasiado grandes, un acuerdo en torno al libre comercio puede ser finalmente una política mejor que abrir la caja de Pandora a un enfoque flexible, ¿sí?, donde puede ocurrir muchas cosas, ¿sí?, sobre todo en países en desarrollo. Este es un juicio a los políticos más que a los economistas, porque hay que tener en cuenta que la teoría económica no proporciona una defensa dogmática del libre comercio, pese a que a veces es acusada de ello por algunos fanáticos del libre comercio. Entonces, ¿cómo podemos pensar, por ejemplo, la distribución del ingreso en función de la política comercial? Fíjense, si sucede una competencia electoral, si los especialistas en ciencia política han utilizado desde hace tiempo un modelo sencillo de competencia entre partidos políticos para mostrar cómo las preferencias de los votantes podrían reflejarse en políticas efectivas, el modelo que plantean ellos funciona mediante los siguientes supuestos. Primero, hay dos partidos en competencia, cada uno de los cuales está dispuesto a prometer lo que le permita ganar las próximas elecciones, como siempre se hace. La política puede ser descrita en una sola dimensión, por ejemplo, el nivel del tipo arancelario, ¿sí? Y otro supuesto es que los votantes difieren en las políticas que prefieren, obviamente. Por ejemplo, imaginemos que un país exporta bienes intensivos en cualificación, ¿sí?, e importa bienes intensivos en trabajo.
Entonces, los votantes con altos niveles de cualificación, ¿sí?, favorecerán bajos aranceles, pero los votantes con bajas cualificaciones mejorarán si el país impone un elevado arancel. Es el efecto Stolper-Samuelson, ¿no? Se puede, por consiguiente, pensar en alinear a todos los votantes según el tipo arancelario que prefieran, ¿sí?, con los votantes, ¿sí?, que defiendan el tipo más bajo a la izquierda y los que defiendan el tipo más alto a la derecha, ¿sí? Eso lo vamos a ver en una gráfica. ¿Qué políticas prometerán seguir los partidos? La respuesta es que tratarán de encontrar el nivel intermedio, es decir, concretamente ambos tenderán a converger al tipo arancelario preferido por el votante mediano, ¿sí?, el votante que está exactamente a la mitad de la fila, para ver por qué es así. Vamos a considerar la gráfica, ¿sí?, que está acá, esta gráfica que lo vamos a explicar en un momento, pero es importante tomar en cuenta que en esta figura los votantes están alineados según tipo arancelario preferido, ¿sí?, representada por la curva hipotética de pendiente positivo, donde T sub P es el tipo preferido por el votante mediano, es decir, la tasa arancelaria preferida por el votante mediano. Y supongamos que uno de los partidos ha propuesto el tipo arancelario A, ¿sí?, que está considerablemente por encima del tipo arancelario preferido por el votante mediano. Entonces, el otro partido podría proponer el tipo algo más bajo, P sub B, y su programa sería preferido por casi todos los votantes que desean un arancel más bajo, es decir, por una mayoría. Pues siempre sería de interés político para un partido recortar cualquier propuesta arancelaria que sea más alta que la que desea el votante medio. Fijémonos en esto. Fíjense, esta es la gráfica. ¿Sí? ¿Qué nos está mostrando la gráfica? Una tasa arancelaria T sub A, ¿sí?, que es alta, una tasa arancelaria B, mediana, y una tasa arancelaria B, ¿sí?, que es mucho más P, que es mucho más baja, ¿sí? Y esta sería la línea política. Aquí estaría el votante mediano y todos los votantes en el eje de las ordenadas, de las abscisas, perdón. Y en el eje de las ordenadas, el tipo arancelario. ¿Qué nos está planteando esto? Este razonamiento muestra que los políticos que buscan su propio interés querrán siempre prometer un arancel más alto si sus oponentes proponen uno que sea más bajo que el arancel preferido por el votante mediano. De esta manera, ambos partidos acabarán prometiendo un arancel próximo al que desea el votante mediano, ¿sí? Los especialistas en ciencia política han modificado este sencillo modelo de varias formas. Por ejemplo, algunos analistas acentúan la importancia de los militantes de partido para conseguir votos, dado que estos están a menudo motivados ideológicamente. La necesidad de su apoyo puede impedir a los partidos ser demasiado cínicos o adoptar plataformas casi imposibles de diferenciar, como sugiere este modelo. Con todo, el modelo de competencia electoral del votante mediano ha sido muy útil como una forma de pensar acerca de cómo se adoptan las decisiones políticas en el mundo real, donde los efectos de la política sobre la distribución del ingreso puede ser más importante que sus efectos sobre la eficiencia. Sin embargo, un área en la que el modelo del votante mediano no parece funcionar muy bien es la política comercial. De hecho, realiza una predicción errónea. Según este modelo, una política inflige grandes pérdidas a unas pocas personas, pero que beneficia a mucha gente, debería ser la ganadora, ¿no? Entonces aquí podemos ver, fíjense, la línea política, que es una especie de oferta, ¿no es cierto? Tiene una relación positiva, esa oferta. A medida que la tasa arancelaria es mayor, habrá más votantes. Eso es lo que nos está mostrando este modelito de oferta política, ¿no? Sin embargo, un área en el que el modelo del votante mediano no parece funcionar muy bien es la política comercial, ¿sí? Y eso es lo que veíamos hace un momento. De manera que un economista, Mancur Olson, señaló que la actividad política, ¿sí?, el nombre de un grupo, es un bien público,
Es decir, los beneficios de esta actividad reciben todos los miembros, no solo la persona que realiza la actividad. Supongamos que un consumidor escribe una carta a un diputado, a su diputado, al que lo representa en el Congreso, pidiendo una tasa arancelaria más baja sobre su bien de importación favorito. Y esta carta ayuda a cambiar el voto del congresista de modo que se aprueba el arancel más bajo, ¿sí? Entonces, todos los consumidores que compran el bien se van a beneficiar, ¿no es cierto?, con una tasa arancelaria más baja, porque va a tener menores precios, aunque no se hayan molestado en escribir las cartas. Este carácter de bien público de la política significa que las políticas que imponen grandes pérdidas en total, pero pequeñas pérdidas a cada persona, pueden no enfrentarse a una oposición efectiva. Si tomamos de nuevo el ejemplo de la cuota de importación, por ejemplo, del azúcar, esta política impone un costo a la familia media estadounidense de aproximadamente $25 anuales. La pregunta es, ¿presionaría un consumidor a su representante en el Congreso para eliminar la cuota? Desde el punto de vista del interés individual, seguramente que no, dado que una carta tiene solo un efecto marginal sobre la política. El resultado individual de una carta de ese estilo probablemente no vale ni el papel en que se escribe, por no mencionar el franqueo de correos. Seguramente ni vale la pena enterarse de la existencia de la cuota, a menos que uno esté interesado por su cuenta en tales cosas. Y si 1 millón de votantes escribiesen pidiendo acabar con la cuota, seguramente sería abolida, originando beneficios a los consumidores muy superiores al coste de enviar cartas. En la frase de Olson, según Olson, hay un problema de acción colectiva. Aunque es de interés del grupo en su conjunto, presionar para políticas favorables no es del interés individual hacerlo. El problema de la acción colectiva puede superarse mejor cuando el grupo es pequeño, ¿sí?, de modo que cada persona recibe una fracción significativa de los beneficios de las políticas favorables. O bien, este grupo es organizado, de modo que los miembros del grupo puedan movilizarse para actuar en su interés colectivo. La razón por la que puede existir una política como la cuota del azúcar es que los productores de azúcar forman un grupo relativamente pequeño y bien organizado que está bien informado de la magnitud de los subsidios implícitos, ¿sí?, que sus miembros reciben, mientras que los consumidores de azúcar son una población enorme que ni siquiera se percibe a sí misma como un grupo de interés. Así, el problema de la acción colectiva puede explicar por qué, pese a todo, puede adoptarse políticas que no solo parecen producir más costos que beneficios, sino que también parecen perjudicar a muchos más votantes de los que ayudan. Esta modelización del proceso político, aunque la lógica de la acción colectiva ha sido invocada desde hace tiempo por los economistas para explicar políticas comerciales aparentemente irracionales, es algo vaga en la forma en que los grupos de interés organizados de hecho influyen sobre la política. El punto de partida de este análisis es un punto obvio. Aunque los políticos pueden ganar las elecciones en parte porque defienden sus causas populares, una campaña con éxito requiere también dinero para publicidad, encuestas, etc. Por tanto, puede ser de interés para un político adoptar posiciones que van en contra del interés del votante típico. Si se le ofrece una contribución financiera lo suficientemente grande para hacerlo, el dinero adicional puede valer más votos que los que se pierden para adoptar la postura impopular. Modelos recientes de la economía política, de la política comercial, contemplan una especie de subasta en la que los grupos de interés compran políticas ofreciendo contribuciones condicionadas a las políticas seguidas por el gobierno. Los políticos no ignoran el bienestar global, pero tienen que buscar un equilibrio entre alguna reducción del bienestar de los votantes a cambio de unos fondos más amplios para la campaña. Como resultado, los grupos bien organizados, es decir, los grupos que han sido capaces de superar el problema de la acción colectiva, podrán obtener las políticas que favorecen sus intereses a expensas del público en su conjunto. ¿Quién obtiene la protección o quién obtiene protección? En la práctica,
¿Qué industrias resultan protegidas de la competencia de las importaciones? Muchos países en desarrollo tradicionalmente han protegido un amplio conjunto de manufacturas en una política conocida como industrialización por sustitución de importaciones, la misma que ha ido perdiendo popularidad en los años 70, desde los 60 a los 70. El ámbito del proteccionismo en los países desarrollados es mucho más limitado. Gran parte del proteccionismo se concentra en solo dos sectores, la agricultura y textiles, ropa. ¿Sí? En la agricultura no hay muchos agricultores en las economías modernas. En Estados Unidos la agricultura emplea solo aproximadamente el 2% de la población económicamente activa. Sin embargo, los agricultores constituyen normalmente un grupo bien organizado y políticamente efectivo, que ha sido capaz de obtener en muchos casos tasas muy altas de protección efectiva. Por ejemplo, en Europa, la política agrícola común, la PAC, con las subvenciones a la exportación después de la Segunda Guerra Mundial, significaron que varios productos agrícolas se venden a 2 o 3 veces los precios mundiales. En Japón, el gobierno solo recientemente, si decimos recientemente, hace unas décadas, ha relajado ligeramente una prohibición tradicional de importaciones de arroz. Ese hecho condujo a un aumento de alimentación del país que da más de 5 veces el precio mundial. Estados Unidos es en gran medida un exportador de alimentos, lo que significa que los aranceles o las cuotas de importación no pueden elevar los precios. El azúcar es una excepción. Aunque los agricultores han recibido considerables subsidios del gobierno federal en Estados Unidos, la renuencia del gobierno a desembolsar dinero directamente en contraposición a imponer costos más o menos ocultos sobre los consumidores ha limitado la magnitud de estos subsidios. Como consecuencia de la renuencia del gobierno, gran parte de la protección en Estados Unidos se concentra en otro principal sector protegido, la industria de la ropa, la industria del vestido. ¿Sí? La ropa, la industria de tejidos consta de dos partes, textiles, hilado y tejido de tela, y confección, el vestido, la ropa, ¿no? Convertir esa tela en ropa. Ambas industrias, pero especialmente la industria del vestido, han estado fuertemente protegidas tanto mediante aranceles como mediante cuotas de importación. En la actualidad están sujetas al acuerdo multifibra, ¿no? AMF, que establece tanto cuotas de exportación como de importación para un gran número de países. La producción del vestido tiene dos características claras. Es intensiva en trabajo, un trabajador necesita relativamente poco capital, en algunos casos nada más que una máquina de coser, y puede afectar el trabajo sin una gran educación formal. La ropa, en el caso de la tecnología, es relativamente sencilla, no hay gran dificultad en transferir la tecnología incluso a países más pobres. Como resultado, la industria del vestido es una de las en la que los países de bajos salarios tienen fuertes ventajas comparativas y los países de altos salarios tienen fuerte desventaja comparativa. También es tradicionalmente un sector bien organizado en los países desarrollados. Por ejemplo, muchos trabajadores de Estados Unidos han estado representados mucho tiempo por la Unión Internacional de Trabajadores de Prendas de Señor. La mayor parte de estimaciones sugieren que en este momento la industria del vestido por sí sola supone la mayor parte de los costos para el consumidor de la protección de Estados Unidos. Por ejemplo, una estimación de la Comisión de Comercio Internacional cifra los costos de bienestar de todas las restricciones comerciales estadounidenses en $15.000 millones anuales, de los cuales los tejidos y vestidos suponen más de $10.000 millones. Con eso habríamos terminado esta presentación, ¿sí? En términos de todo lo que habíamos visto hasta ahora, ¿sí? Bueno, me he pasado rápido esta presentación porque, bueno, sobre todo por el tiempo. Bueno, voy a dejar de compartir y alguna pregunta.